Buenas noches, María Raquel. En esta oportunidad me corresponde hacer la presentación y sustentación de mi anteproyecto. Para el anteproyecto o el tema de mi anteproyecto es el operador logístico en Colombia. Como guía de esta sustentación, he desarrollado una presentación en PowerPoint, la cual servirá de guía. Lo primero es el índice de esta presentación. Voy a hablar de la metodología de investigación, de los objetivos de estudio, de la hipótesis o pregunta, de las fuentes consultadas, de las limitaciones y de las conclusiones. Para esto entonces lo primero va a ser el índice propuesto para mi trabajo de grado. Este índice en primera instancia o este trabajo de grado en primera instancia tendrá una introducción, un desarrollo sobre los obligados aduaneros, quiénes son usuarios aduaneros de acuerdo con el decreto 2685, quiénes son operadores de comercio exterior de acuerdo con el decreto 390, determinar si dentro de estos existe o no existe el operador logístico. Posterior a esto, hablar del operador logístico en Colombia, existe expresa o tácitamente, qué normas nacionales le son aplicables a la figura del operador logístico, cuál es la responsabilidad que éste tiene, cuáles son las obligaciones tributarias y aduaneras que éste tiene y cuáles son las obligaciones que debería o que tiene como el operador logístico como asociado de negocio. Experiencia en otros países con la figura del operador logístico y las conclusiones del mismo. Siguiendo con el orden, el siguiente tema es la metodología de investigación. Se escogió la metodología de investigación y como tipo de tesis la monografía. El objetivo general del trabajo es analizar al operador logístico en Colombia, su situación actual y real, identificar el rol en la cadena logística, en la cadena de comercio exterior y de esta forma poder identificar las responsabilidades y las obligaciones. Para proceder a hablar de los objetivos específicos, el principal objetivo específico será identificar las normas aplicables, analizar la norma existente y de esta forma poder establecer si existe o no el operador logístico. De existir el operador logístico, establecer las obligaciones y establecer las responsabilidades. De existir el operador logístico, ya sea expresa o tácitamente en el comercio exterior colombiano. La pregunta de la investigación es si el operador logístico existe en el régimen colombiano desde la óptica aduanera y tributaria. Y de no existir esta figura en la legislación en Colombia de forma expresa, determinar si existe o no de forma tácita. ¿Por qué la importancia del tema? Nosotros en Colombia tenemos claro quiénes son los operadores de comercio exterior o usuarios aduaneros. Y estos operadores de comercio exterior o usuarios aduaneros están totalmente arreglados, ya sea por el 2685 o por el decreto 390 de 2016 cuando entró en vigencia, ya que en su totalidad no está vigente de forma completa. Sin embargo, en ninguno de estos decretos encontramos al operador logístico. Por otra parte, nos hemos encontrado con que el Ministerio de Transporte en el año 2015-2016 aproximadamente estuvo trabajando de forma ardua en un proyecto de decreto que regulaba diferentes aspectos dentro de los cuales estaba el operador logístico, lo cual genera el interrogante de si es que no existe o si existe en otras legislaciones y lo que pretendía era el Ministerio de Transporte era simplemente crearle unas nuevas obligaciones. Este proyecto quedó en stand-by y el ministerio no lo siguió trabajando. Entonces, al tener esta incertidumbre de qué es ese operador, de dónde encuentro el operador, sí nos encontramos por otro lado con que en el comercio exterior todos hablan de operador logístico. Todos hablan es, por una parte, encontramos a los operadores o usuarios vendiendo servicios de operador logístico y por el otro lado encontramos usuarios, importadores, exportadores requiriendo los servicios de un operador logístico. Teniendo en cuenta esas premisas, consideramos que es realmente importante para la legislación aduanera, realmente más que tributaria, poder determinar si existe o no existe sus responsabilidades y obligaciones. Para poder llevar a cabo este análisis, he determinado 3 tipos de fuentes, unas bibliográficas y 2 a manera de encuestas. Estas encuestas
unas van a ser desarrolladas en Colombia y se las voy a desarrollar a algunos operadores de comercio exterior, entiéndase agencias de aduana y agentes de carga, que en su gran mayoría son los que en algunas oportunidades tienden a vender servicios de operador logístico. Y por el otro lado, voy a hacer unas encuestas a nivel internacional, de las cuales ya hice una brevemente, eh, para poder determinar en qué países existe esa figura y cómo está reglamentado en dichos países. Esa encuesta, como lo mencioné, la hice de forma breve. Voy a hacer una encuesta un poco más amplia para los países miembros de ALACAT, y esto a través de FITAC. Fuentes bibliográficas, he revisado varias hasta el momento, listo algunas, decreto 390, decreto 2685, anteproyecto y antecedentes del proyecto de decreto del Ministerio de Transporte, bibliografía de Javier Franco, libros y artículos de Germán Pardo, entre otros, y algunos artículos de revistas como de Semana. Uno de los puntos a tratar en esta presentación son las limitaciones. Mi mayor limitación es el tiempo. El tiempo entendiendo que debo lograr organizarme de tal forma de poder obtener el tiempo necesario para trabajar en este proyecto, en el trabajo de grado. Aunque es mi mayor limitación, hasta la fecha he logrado superarla y he logrado cumplir con los tiempos que se requieren y con los tiempos asignados por la universidad. Sin embargo, reitero, soy consciente de que es mi mayor limitación. En materia de conclusiones, entendiendo estas conclusiones como conclusiones provisionales y sin haber llevado a cabo todo el análisis, o pues simplemente una parte del análisis, la conclusión principal desde mi óptica es que el operador logístico no está regulado en Colombia. Pero así no está regulado si es una figura que actúa en la cadena logística en Colombia y actúa entendiéndose como un actor parte de esa cadena. Entonces considero que es importante determinar quiénes son los que componen o quiénes son ese operador logístico. Y de existir realmente tácitamente, como lo he llegado a concluir de forma provisional, sí considero que es importante lograr establecer esas responsabilidades y esas obligaciones. Y si tienen o no tienen algunos efectos aduaneros o tributarios en esa existencia tácita. Y las consecuencias, como digo yo, sobre todo en materia de responsabilidad. Y hago énfasis en materia de responsabilidad porque cada vez hablamos más de que la cadena logística debe estar segura y de que las autoridades van a facilitar el comercio en la medida en que los actores prueben, aseguren que su cadena es logística. Y la cadena no es el importador y el exportador, la cadena es todo actor que está en el medio. Entonces, si yo como importador o como exportador quiero que mi cadena sea segura y estoy contratando una empresa que dice ser un operador logístico, sí tengo que lograr saber desde la óptica legal qué responsabilidades y qué obligaciones van a tener en mi cadena logística para poder yo, como importador o exportador, poder asegurarle a la administración que esa cadena, y así suena reiterativo, es segura de tal forma que me faciliten ciertos aspectos en el comercio exterior. Esto es básicamente alguno de los lineamientos generales de mi proyecto, el cual espero que sea de total interés. Muchas gracias.